nuestro examen. ¿El examen va a ser por esta vía, profe, por Zoom? Sí, sí va a ser por Zoom. Miren, lo que voy a hacer es que les voy a proyectar en un PowerPoint algunas preguntas. Pueden ser 5, pueden ser 10 preguntas. Muy puntuales, digamos al azar de lo que hemos visto. Y ustedes tendrían que responderlo en Word, poner su respuesta y enviármela inmediatamente finalizando el examen. ¿Cómo ven? Sí, profe, está bien. Gracias. Órale, pues sí, por ejemplo, estudien el concepto, cómo se define el suelo, cómo se define la edafología, ¿a quién se le considera el padre de la edafología en México, por ejemplo, ¿no? O el padre de la edafología a nivel mundial. O sea, de todo, un poco de historia, sobre el perfil, por ejemplo, el orden de los horizontes, ¿no? ¿Dónde va el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C? ¿Cuándo se considera un suelo desarrollado? ¿No? ¿Cuáles son las características de las arcillas? Las características intrínsecas de las arcillas. ¿Cuál es la importancia de las arcillas? ¿Sí? Ok, sí. Ya le estoy dando ideas. Son cosas muy, 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 muy puntuales. Entonces, es como para reafirmar conocimiento. Finalmente, hay otros elementos con los cuales estoy evaluando, como su participación, por ejemplo. ¿Sale? ¿Va a venir hasta el tema 4? Hasta clasificación. Por ejemplo, en clasificación podríamos decir, por ejemplo, los suelos dominantes en México, ¿no? ¿Cuántos suelos hay de la WR hay en México? ¿Cuáles son las dos clasificaciones que actualmente se utilizan? Ajá, hasta clasificación. ¿Sale? Vale. ¿Algo más? ¿Alguna otra cuestión? Yo, profe, sobre los artículos. Entonces, los artículos se envían conforme van exponiendo. Por ejemplo, ahora que es el artículo 4, ya lo teníamos que haber enviado. Exactamente. Ah, ok. El 4 ¿y en dónde nos quedamos? ¿3 y 4? Sí. 3 y 4. 3 y 4. Entonces, lo que estoy viendo es que ahora sí que es por su bien, porque se les va, bueno, a mí también se me va a juntar la chamba si ustedes me envían todos atrasados, pero a ustedes va a ser peor, porque al final van a tener muchísimas cosas pendientes. Entonces, lo mejor es, lo ideal es el día que toca exponer, que está marcado en el calendario, yo ya tengo listo mi resumen. Si ese día exponen, como dice el calendario, si ese día exponen, ese día le envío al profesor antes o después de la clase, mi resumen. Eso es lo ideal. Ajá. Lo de que me lo pueden enviar hasta el viernes antes de las 12 de la noche, eso es únicamente en el caso de que se enfrentaran a algún inconveniente, ¿no? Así de, híjole, pues tuve que hacer tal cosa en casa, no pude leer, no pude hacer el resumen, bueno, luego mañana. O no tuve internet, no tuve luz, o ya lo envió el viernes, ¿no? Incluso si hubiera sido un caso extremo, todavía el viernes me podrían decir, oye, profesor, se lo puedo entregar el sábado, se lo puedo entregar el lunes y no habría problema. Lo que no quiero es que de repente esté ocurriendo lo que ya está pasando, que la mayoría me está enviando, bueno, no la mayoría, pero sí varios me están enviando a destiempo. Entonces, si no lo controlo en este momento, si no ponemos un límite, bueno, no que lo controle, sino poner un límite entre tanto ustedes como yo, pues se va a volver un relajo esto, ¿no? Al final. ¿Sale? Sí. Entonces, cuiden eso. Su nombre al archivo, como les dije, por favor. Hay algunos que le dejan todo su nombre. Cuando ustedes ponen un nombre muy, muy largo a un archivo, ¿no? Por ejemplo, Noé Manuel Montaño Arias, edafología. Cuando uno baja esos archivos, se corta el nombre.
¿no? Entonces, uno tiene que estarlo buscando y renombrando el archivo. Facilítenme, por favor, la vida, porque si lo, de por sí es bastante, ¿no? Tengo dos grupos, o sea, es importante la palabra de DAFO en su resumen, porque si no, tengo otro grupo, entonces tengo que estarlo buscando entre 80 alumnos, ¿no? Entonces, porfa, por eso es digamos, este requerimiento. Si nada más fueran 3, 4, no les pediría esto. Por favor, ¿sale? ¿Algo más? No, profesor, gracias. Ok, por ahí hubo alguien, incluso vean la carpetita, que incluso le puse ahí sin nombre, porque no tenía nombre, ni dentro del archivo Word, ni nombrado el archivo Word. Entonces dice sin nombre. Si alguien lo reconoce, pues notifíquenlo para contabilizar. Entonces, aguas con eso. ¿Sale? Bueno, pues entonces vamos a continuar con la clase. Estábamos viendo sobre clasificación. Hoy toca la exposición de clasificación, por favor. Tenemos pendiente también la exposición de muestreo. Miren, lo que va a ocurrir es que el próximo viernes, en la primera hora, no vamos a llegar y directamente le tocaría exponer al equipo 2 el tema de muestreo. ¿Sale? Y en la segunda hora hacemos el examen. El examen es muy corto y directo. Entonces, primera hora, exposición sobre muestreo del suelo, que es la exposición 2, me parece. Y segunda hora, examen. Y hoy, pues, tenemos la clase y a las 11:20, por favor, 11:25, 11:20, por favor, me interrumpen para cederles el tiempo para su exposición. ¿A quién le toca? Al equipo 5. Al equipo 5. Perfecto. Entonces, alguien del equipo 5, por favor, me indica el tiempo. No importa, me interrumpe. Hablando, porque no por chat, porque luego no lo veo. Me oculta un poco. Bueno, pues vamos a retomar entonces el tema. Estamos viendo la clasificación, ¿no? Decíamos que hay dos clasificaciones. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, hay dos clasificaciones, la de la USDA y la de la WRB. La USDA, que es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que intenta hacer una clasificación de suelos internacional, pero pues que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Cuya clasificación pues la asocia mucho también con el bioma y con el clima en el cual se desarrolla el suelo. En cambio tenemos la WRB, que es una clasificación mucho más amplia, que intenta ser mucho más incluyente, que es publicada por la FAO, que intenta ser la base referencial mundial del recurso suelo y que tiene un espectro mayor de órdenes de suelo, ¿no? En la USDA tenemos 12 y en la WRB tenemos 32 hasta el momento, ¿no? Hay por ahí una ecuación que se está trabajando, a lo mejor el próximo año ya se adecuó. Y la WRB, a diferencia de la USDA, le da mucho peso a los procesos de formación del suelo, a la formación y la presencia de horizontes y los procesos dominantes en la formación del suelo. En cambio, la cuestión climática y de vegetación la usa únicamente como complementaria, como explicativa de los procesos que ahí ocurren. Y bueno, nos quedamos analizando, las dos clasificaciones presentan un diagrama temporal de desarrollo del suelo, donde les exponen los suelos que son más, digamos, en formación más jóvenes, ¿no? Y aquellos que son más viejos. Algunos tienen sus equivalencias, otros no, otros aparecieron o se proponen como nuevos en la WRB. Otros se mantienen, como ya platicábamos, el caso de los vertisoles o el caso de los histosoles. Y pues estábamos platicando acerca de los de la WRB y nos quedamos en este cuadrito en donde decíamos que los suelos, los órdenes de suelo se pueden agrupar de acuerdo a las características generales que presentan. Y decíamos, por ejemplo, que aquellos suelos con gruesas capas orgánicas, gran cantidad de tejido orgánico en descomposición, son los denominados histosoles, histo de tejido, ¿no? Sol de suelo.
es solo un suelo. Y los suelos con fuerte influencia humana los dividen en dos, en los antrosoles y tecnosoles, y así hacen 10 grupos de suelo, ¿no? Desde aquellos, por ejemplo, que son relativamente jóvenes, que tienen un poco de desarrollo, como en el grupo 10 que está aquí en esta diapositiva. Tenemos a los regosoles, o aquellos que tienen acumulaciones de sales menos solubles o sustancias que son sales, pero no son perdón, que son sales o sustancias no salinas, como por ejemplo el yeso o el sílice, o el carbonato, como es el caso de los gipsisoles, que hace referencia al yeso, el sílice, que hace referencia al cuarzo, que son suelos con dominancia de arenas muy duros en su textura, se conocen como durisoles, y los que tienen dominancia de carbonato de calcio, pues los calcisoles. En los prefijos de la palabra, ustedes pueden asociar ese prefijo a alguna característica general que define estos órdenes de suelo. Entonces, decíamos, y vamos a entrar a esta diapositiva, como un ejemplo del uso de los horizontes de diagnóstico para la clasificación del suelo. Entonces, sabemos que para clasificar el suelo tenemos que forzosamente descubrir el perfil del suelo, hacer una calicata desde la superficie hasta la roca y dejar a la vista el perfil, a través de un perfil, todos los horizontes que componen ese suelo. Ajá. Y buscar las características diagnósticas de los horizontes, es decir, qué propiedades físicas, químicas o biológicas que podemos observar en el campo o bien que podemos medir en el laboratorio nos permitirían darle un nombre al suelo. Ajá. Va a haber muchas características físicas, químicas y biológicas, pero algunas son cambiantes en el corto tiempo, y a nosotros, para poder clasificar al suelo, nos interesan aquellas propiedades pues que son que se modifican a largo plazo, no permanentes, sino que se modifican a largo plazo, que son producto de la adaptación de los componentes del suelo al ambiente. ¿Ah? Esas propiedades se conocen como propiedades diagnósticas y es muy probable encontrarlas en aquellos horizontes de diagnóstico, es decir, aquellos horizontes que nos van a indicar algo sobre el desarrollo del suelo. Por ejemplo, en un suelo desarrollado, uno buscaría la presencia de un horizonte B, y en el horizonte B uno mediría algunas propiedades de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en este caso que les estoy proyectando, se busca clasificar un suelo y lo que se buscó en el perfil, lo que se observó en el perfil es un horizonte que fuera diagnóstico. Y se observó un horizonte, es decir, una capa horizontal dentro del perfil que está enriquecida con calcio. Entonces a ese horizonte se le denominó un horizonte cálcico. Entonces, en el campo, ¿cómo podemos detectar esto? Pues al tomar muestras de los diferentes horizontes que vemos en el perfil, nosotros podemos agregar un poco de ácido clorhídrico, unas cuantas gotas a la muestra, a unos cuantos, pongan 1 gramo de muestra de suelo de cada horizonte, agregamos unas gotas de ácido clorhídrico concentrado y vemos la efervescencia. Aquel horizonte que tiene alta efervescencia es probable que tengan dominancia de carbonatos de calcio. Otra forma es el color que presenta, ¿no? La coloración. Tendría que ser un mineral blanquecino, pero no blando, sino duro. Y además, nosotros podríamos llevarnos una muestra al laboratorio y utilizar alguna técnica química para cerciorarnos de qué concentración de carbonato de calcio tiene los horizontes. Puede ser que el suelo... ¿Sí? También se puede hacer por no lo sé, a lo mejor disolver y tomar el pH en el momento. Exactamente, el pH podría ser otro indicador de formación de bases. Indirecto, digamos, porque puedes encontrarte un pH de 7,5, 8, 8,5, cuando hay, por ejemplo, carbonatos de magnesio o cuando hay alguna otra sal, ¿no? E incluso yeso. Entonces, son indicadores, tendríamos que medir varias cosas para irlo
digamos, delineando. En realidad, en el laboratorio es donde vamos a saber las concentraciones. Y puede ser que los diferentes horizontes del suelo tengan calcio, carbonato de calcio, pero en un horizonte en particular haya una mayor concentración. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, ya una vez sabiendo esta característica, nosotros tendríamos que buscar en la clave taxonómica esta descripción, esta hoja que les estoy proyectando. Entonces, dice una descripción general, ¿cómo es un horizonte cálcico? ¿No? Es un horizonte en el cual se ha acumulado carbonato de calcio secundario o bien en forma difusa. ¿Ah? O como concentraciones discontinuas. ¿Ah? Puede haber algunos nódulos blandos, es decir, que haya acumulaciones, gránulos de carbonato. Puede ser que haya unos más duros, puede ser que haya como una especie de escurrimiento, como si fueran venas de formación de carbonatos de calcio. Una especie de pseudomicelios, ¿no? Como si fuera el micelio de un hongo, pero son estas escurrimientos de carbonato de calcio. Ajá. Entonces, esta descripción un poco general y que podemos observar en el campo, tendríamos que acudir a ella en cuanto sospechemos que hay un horizonte cálcico en el perfil. Criterios de diagnóstico. ¿Qué tiene? Un contenido de carbonato de calcio equivalente en la fracción de tierra a 15% o más. Entonces, si nosotros determinamos qué concentración de carbonato de calcio hay en ese horizonte, si es del 15%, por lo menos, o más, eso es un indicador para clasificar el suelo como cálcico. Dice 5% más en volumen de carbonatos secundarios o un equivalente de carbonato de calcio de 5% más alto en la capa subyacente. Es decir, puede disminuir la concentración en horizontes más profundos, pero tendría que mantenerse en 5%, arriba del 5%. Y el espesor de ese horizonte, ¿no? Debería tener un 15 centímetros o más de espesor. Estas características nos indicarían, ¿no? Que se trata de un horizonte cálcico. En el campo, vean, podemos usar, les decía, ácido clorhídrico, 1 molar, dependiendo del grado de efervescencia, podríamos, mediante esta prueba, pues, sospechar de un horizonte que pueda ser cálcico, o incluso si la efervescencia es muy alta, ¿no? Podríamos pensar que pudiera tratarse de un horizonte hipercálcico, ¿no? El color, la porosidad del suelo también son otras propiedades en el campo que nos ayudarían a diferenciar. Puede disminuir, les decía, ese contenido de carbonato con la profundidad, pero tendría que mantenerse por encima de 5% en concentración. Entonces, si se fijan, es cuestión de ir reuniendo las características mediante un manual de campo primero y después mediante esta clave taxonómica e ir palomeando, digamos, estas características diagnósticas. Hasta abajo está lo que decía su compañero, por ejemplo, lo adicional. Está el pH, la determinación del pH podría permitir saber si se trata si se sospecha pues de este carbonato de calcio, tendría que tener acumulaciones de carácter básico. La acumulación de calcio, de carbonato de calcio tendría que ser básico y se esperaría que estuviera entre 8 y 8,7. Ajá. Bueno, ¿para qué hacer tan detallada descripción, ¿no? Pues resulta que nosotros podemos irle agregando apellidos, digamos, al orden del suelo, códigos para los grupos de suelo de referencia mediante calificadores y especificadores. Entonces, por ejemplo, a nivel de orden, en esta tablita que les estoy proyectando, nosotros tenemos en la WRB 32 tipos de suelo que están acá arriba. Vean, acrisol, alisol, andosol, antrosol, arenosol, calcisol, cambisol, etc. Y está una letra mayúscula con el cual se le
coloca el identificador de referencia a este orden de suelo. Este es el gran grupo de suelo o grupo de referencia. Ajá. Pero abajo están los calificadores que acompañarían al grupo de referencia. Ajá. Por ejemplo, nosotros podemos tener un suelo de tipo de alguno de esos grupos. Por ejemplo, un regosol. Observen acá donde tengo el cursor. Regosol, un RG. Pero si en sus propiedades diagnósticas este suelo cumple con las características de la lámina que les proyecté en la diapositiva anterior, entonces el apellido que le tendríamos que agregar sería, es un regosol de tipo, acá abajo está, cálcico. Y en la fórmula, digamos, tendría que ser un RG mayúscula, CC minúscula, regosol cálcico. Es decir, ya podríamos construir la historia, ¿no? Un regosol es un suelo joven donde tenemos un horizonte A y un horizonte C, poco desarrollado. Pero esos horizontes tienen en alguna proporción más del 15% de carbonatos de calcio. Y el horizonte más profundo, el C, tendría por arriba del 5% de carbonatos de calcio. Tendría un pH básico, alrededor de 8, lo que esperaríamos. Un color blanquecino. Ajá. Tendría poca materia orgánica. Ajá. Tendría horizontes de 15 centímetros al menos de espesor. Entonces, ¿se fijan? Con las propiedades diagnósticas, nosotros vamos reconstruyendo el nombre, o sea, ¿qué significa un regosol cálcico? ¿Ah? Entonces, lo mismo podría ocurrir con alguno otro de los calificadores. Ajá. Por ejemplo, un histosol, que está acá, HS, un histosol, como los que encontramos en nuestro país en el eje volcánico transversal, puede ser que ese histosol sea un histosol HSHU, húmico. Es decir, es un histosol, que tiene gran cantidad de materia orgánica, pero parte de esa materia orgánica está en forma recalcitrante, en forma de ácidos húmicos. Tendrían un pH ácido por estar enriquecido de materia orgánica, entre 5 y 6, probablemente, un color melanizado, oscuro, bastante desarrollado el horizonte A. Entonces, ¿dónde buscar esas propiedades? Pues en la clave. Nosotros podemos ir y buscar en esa clave las características de acuerdo al suelo que estamos nosotros describiendo. Además de los calificadores, nosotros podemos agregar especificadores. Por ejemplo, podríamos hablar de un regosol, como el primer ejemplo que les puse, regosol LGB, cálcico, pero resulta que el carbonato de calcio está en altas concentraciones, el horizonte tiene más de 15 centímetros y la dureza es alta, tiene un pH de 8,7, casi 9. Estaríamos hablando, entonces un especificador implicaría que es un regosol petrocálcico. Es carbonato de calcio petrificado, ya altamente endurecido y está hablando de un proceso de petrocalcificación, que es un proceso edafogenético. Entonces, si se fijan, hasta agregar a los grupos un calificador parecería el sistema de clasificación limiano, ¿no? Donde le ponemos género y especie a un
¿no? Perdón, género y epíteto específico a una plantita o a un hongo o a algún animal. En este caso, en el suelo, podemos llegar hasta grupos calificadores o incluso especificadores. Profesor, tengo una duda. Sí, Entonces, en los especificadores, a la hora de nombrar el suelo, va antes que el... ya olvidé cómo se llama el otro. ¿El clasificador? sí, así es. Ah, ok. Aquí abajo hay otro, este es otro ejemplo. Mejor queda un poco más claro. En la WRB, pues están las reglas de clasificación, ¿no? Entonces hay un ejemplo de clasificación del suelo según la WRB. Lo primero que hay que hacer siempre es una descripción en campo. Ajá. Debemos reunir todas las características como identificar el número de horizontes, el grosor de los horizontes, la dureza de los horizontes, si hay alguna característica del color de los horizontes, la profundidad, etc. Ajá. Y al reunir todas esas características, ¿no? Si hay presencia de acumulación de arena o acumulación de arcilla en algún horizonte. Entonces, con esa característica nosotros podemos empezar a darle un nombre, ¿no? Entonces, vean, en el caso o en el caso que les estoy proyectando. Dice, aquí están las características numeradas de la A a la G. ¿Ah? Este suelo que están aquí describiendo, ¿no? Tiene alrededor de pH de 6, una profundidad de entre 50 y 100 centímetros. Para eso hicieron varios perfiles para poder llegar a este rango. Tiene arcilla en alguno de los horizontes. Entonces, aquí están el cómo se va a dar el nombre. Vean, que el nombre puede ser mucho más complicado que lo que les acabo de explicar hace un momento, en la tabla anterior. Vean, tiene incremento de arcilla o recubrimiento de arcilla en el horizonte D, que es el horizonte de diagnóstico. Entonces, acuérdense que el proceso que define la iluviación de arcilla, la acumulación de arcilla, es la argiluviación, ¿no? Por lo tanto, es un horizonte de tipo árgico. El horizonte árgico, además de tener alta arcilla, pues tiene alta capacidad de intercambio catiónico. Es decir, debe de ser una arcilla de tipo 2:1, monilonita, ¿no? Y por lo tanto, tiene buena capacidad de atrapar nutrientes. Ajá. Pero hay alta saturación de bases en esa arcilla. Ajá. Y por lo tanto, eso le da un pH de 6. Y estas dos características nos lleva a que se trate de un lubisol. Ajá. Vean, entonces, 1 hace referencia a acumulación de arcillas, 2 propiedades muy fuertes inferidas en el laboratorio. A partir de un análisis de laboratorio nos indica que podría ser un lubisol. Ajá. Además, tiene un color claro. Y el calificador para esta característica es álbico. Ajá. Tiene algunos moteados. O sea, está como es claro, pero tiene algunas partes donde es un poquito más claro, un poquito más oscuro, menos claro, digamos, ¿no? Entonces está moteado. Y esas son propiedades que le llaman estágnicas. Las propiedades estágnicas indica condiciones de óxido reducción. En este caso se observó que hay reducción a los 60 centímetros. Pero como está a los 60 centímetros, es decir, está dentro de un horizonte, dentro de uno de los horizontes, no en la parte superior, entonces se dice que esa propiedad estágnica reductora, ¿no? Es endoestágnica, está dentro del perfil, ¿no? Como la arcilla, además de estar acumulada en el horizonte B, está recubriendo la superficie del perfil, ¿no? Como si fuera una especie de aplanado de cemento, ¿no?
se le denomina, se le puede poner este calificador cutánico. Ajá. Y ese incremento de arcilla, en particular, nos está permitiendo diferenciarlo, y calificador que se le pone es diferentífico. Entonces, vean, ¿cuál es la clasificación que se le está dando con base en estas características? Estas características todas son del campo, en el campo. Es un lubisol álbico endoestánico. Y los calificadores mucho más específicos son que es cutánico y deferíntico. Ajá. Si además nos llevamos una muestra de estos, o varias muestras de los horizontes de este suelo al laboratorio, y hacemos, ¿no?, esta determinación del SIC, y vemos que a qué profundidad es donde está presentándose ese horizonte árgico, la saturación de bases, hacemos una medición de cantidad de arcilla y vemos que el 30% el 30% del mineral es arcilla, ¿no? Este porcentaje indicaría que además podemos agregarle este otro calificador, síltico, y que además esa arcilla está mezclada con un alto porcentaje de limo. Ajá. Podemos agregarles otro calificador que es cláyico. Entonces, vean el nombre. Es un lubisol álbico endoestánico, endocláyico, cutánico, diferítico y epicíltico. ¿Por qué epi? Porque el cíltico, las arcillas, el 30% de esas arcillas está en un horizonte que está por arriba, digamos, de dos horizontes más. Puede ser un horizonte B, en el inicio de un horizonte B, un horizonte de transición B. Entonces, vean el nombre. O sea, llegar a este nombre es súper complicado. Esto ya difiere mucho de las clasificaciones que nosotros tenemos o que estamos acostumbrados en el sistema lineal, ¿no? Para las plantas, para los hongos. Esto es ser súper específico. Ajá. Lo que se recomienda cuando se hace clasificación es llegar a esto. O, por lo menos, si no a los especificadores, sí a los calificadores. Por lo menos decir, si es un lubisol álbico, eso ya sería un súper avance, ¿no? Si ustedes revisan la clasificación que hay para México, del INEGI, llegan al calificador. Si revisan las clasificaciones que hay en otros países, en Europa, por ejemplo, llegan al especificador, al calificador primario, calificador secundario y a veces al especificador. Ajá. ¿Qué se recomienda cuando no hacemos clasificación? Que es la mayoría de las veces, ¿no? Pero que estudiamos un suelo. Por lo menos tenemos que decir el orden. Decir si es un lubisol, un andosol, un regosol. Y a veces, si tenemos posibilidad de decir el calificador, ¿no? Por ejemplo, déjeme regresar, ¿no? Un calcisol álbico, por ejemplo, ¿no? O un Cholonchac calcárico, por ejemplo, ¿no? Entonces, al menos decir el orden o el orden y el calificador en caso de que no estemos haciendo clasificación. Ajá. Esta es la clave que presenta la WRB al final del libro. Ajá. Es la clave general a nivel de orden. Entonces, está simplificada, es una clave simplificada. Por ejemplo, si el suelo con profundidad menor a 10 centímetros, ¿no? Estaríamos hablando de un litosol, por ejemplo, ¿no? Si es un suelo que además de 10 centímetros tiene un horizonte o de 40 centímetros o más,
¿no? Tendría que ser un histosol, ¿no? Pero si el pH de ese histosol es menor a 5.5, es muy probable que sea un histosol dístrico. Si tiene algún otro pH por arriba de 5.5, es probable que sea un histosol éutrico. Entonces, vean, descartando opciones, sumando también propiedades, podemos ir siguiendo esta clave y por lo menos intentar dar un nombre a nivel de grupo referencial, o si se puede, a nivel de especificado. ¿Qué hacemos para caracterizar a los suelos? En términos de clasificación, tendríamos que hacer mediciones de propiedades, no solo en campo, sino en el laboratorio. Esto que les estoy proyectando ahora es un ejemplo. Aquí estaban caracterizando los suelos de ladera manejados con terrazas en los Tuxtlas, en Veracruz. Los autores son edafólogos del Colegio de Posgraduados y algunos alumnos de posgrado, y profesores del INIFAP. Y lo que hicieron ellos, por ejemplo, es hacer tres calicatas para observar el perfil de estos suelos. Uno lo hicieron en la parte alta de una ladera, en la parte media de una ladera es un terreno inclinado, entonces en la parte más de arriba hicieron un pozo, en la parte media otro pozo, y en la parte baja otro pozo. Y descubrieron el perfil, ¿no? Para poderlo analizar. Y aquí están los horizontes que componen ese perfil. Vean, hay en la parte alta hay un horizonte A y luego un horizonte C. Luego en la parte media hay un horizonte A y un horizonte C. Pero vean que acá hay un horizonte CA. Es importante el orden de la letra. Quiere decir CA, ¿y por qué no AC? Porque ese horizonte es un horizonte de transición, pero al anteponer la C sobre la A, implicaría que tiene más parecido al horizonte C que a la A. Si lo pusiéramos al revés, AC, quiere decir que tiene más parecido al A que al C, ese horizonte de transición. Arriba no hay un horizonte de transición, pero aparentemente el A está como difuminándose en tres. Una A que están seguros que es un A, ¿no? Una 2, una 3, sin ser estos horizontes de transición. Y luego observen abajo, es un A, un C y un C. Entonces, en todos estos horizontes midieron, vean, la profundidad, el grosor, de 0 a 5, por ejemplo, de 0 a 35, de 0 a 30. Analizaron de cada horizonte en una muestra de suelo la densidad aparente. ¿Cuántos gramos por centímetro cúbico pesaba ese horizonte? Entonces, este es el peso. Midieron la textura, cuánto porcentaje de arcilla tenía cada horizonte, cuánto de limo, cuánto de arena, el pH, el nivel de materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, los cationes intercambiables, calcio, magnesio, potasio, y el porcentaje de saturación de bases. Entonces, este es un ejemplo de cómo ir resumiendo esas características físicas y químicas de un suelo en términos de analizar los horizontes, las características físicas y químicas de cada uno de los horizontes, y después asociar estos porcentajes, estos valores, rangos de pH, porcentajes de materia orgánica, de cationes, de saturación de bases, etcétera. Esos porcentajes, en términos de clasificación, pues nos servirían para ir completando la clave taxonómica y llegar a darle por lo menos un nombre a nivel de
grupo referencial o de orden, en el caso de la WRB. Ajá. Esta tabla, por supuesto, puede ser mucho más extensa, dependiendo de las propiedades que ustedes están analizando. Y pueden tener una tabla similar para el campo y una similar a esta para el laboratorio. Las de campos, según ya ustedes vieron en los manuales, pues algunas características son muy cualitativas. En cambio, en el laboratorio, ustedes pueden darse el lujo de saber concentraciones, porcentajes, tener unidades de medición y ser mucho más específicos al momento de seguir la clave. Entonces, para todo esto, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve la taxonomía? Pues, primero, para conocer, ¿no?, este recurso. Segundo, para ubicarlo en el espacio geográfico. Y tercero, para asociarlo con alguna actividad productiva, con alguna acción de conservación, con alguna acción explicativa hacia la distribución de algún otro organismo que nos interese, por ejemplo, alguna planta, ¿no?, o alguna planta que sea invasora, o algún cultivo en particular que nos interese analizar. Nosotros sabemos que la vegetación, por ejemplo, hay una dependencia muy fuerte con el suelo. Y también sabemos que no todos los suelos tienen la misma posibilidad para usarse en la agricultura, por ejemplo. Entonces hay suelos con mayor vocación agrícola que otros, dependiendo de sus características. Entonces, el darle un nombre al suelo, el poderlos reconocer y ubicar en el espacio, pues nos lleva a diseñar estrategias adecuadas para su manejo, para su conservación y para explicar incluso la distribución de otros organismos. Esto que le estoy proyectando, pues es el mapa de suelos que publicó el INEGI. Ahí está la escala, aquí están los suelos referenciales de acuerdo a la WRB. Aquí están algunos ejemplos de los perfiles de suelos, de los suelos. Y acá arriba también, pero estos son a nivel de grupo, los suelos dominantes que hay en nuestro país, ¿no? Los leptosoles, los regosoles, los faeocem, los calcisoles y los lubisoles. Ellos son los que abarcan el mayor porcentaje. Los dos primeros, ya sabemos, son suelos jóvenes, ¿no?, donde hay un horizonte AC con diferente grosor, y los demás, digamos, son suelos en fases iniciales de desarrollo. Si se fijan, los leptosoles, regosoles, calcisoles, pues están abarcando prácticamente pues entre cerca del 30, 40, casi el 50% del país, de la superficie del país. Aquí hay algunos porcentajes. Vean, el leptosol, los suelos más jóvenes, 28%, regosol 13.7%. Si sumamos estos dos, nos dan 30, casi 40%, ¿no? Alrededor del 20, 30, 38, sí, alrededor del 40% de la superficie del país. O sea, quiere decir que en México tenemos suelos jóvenes, dominan suelos jóvenes. Si además le sumamos otros como el faeocem, el calcisol, el lubisol y el vertisol, que son de los que están sumándose a la dominancia de suelos, pues estaríamos hablando del que 40, 50, 60, casi del 70%, ¿no? En 1, 2, 3, 4, 5, 6 órdenes de suelos. Pero en México tenemos 26 de los 32. Es decir, en otros tipos de suelos como el cambisol, el arenosol, el xonosac, gleisol, el andosol, radica nuestra diversidad en los menos dominantes. Esto no es exclusivo de los suelos. O sea, en la diversidad biótica misma de los países megadiversos, incluidos México,
siempre hay grupos bióticos dominantes y hay la minoría que son los más diversos en términos, aunque son menos dominantes. Ocurre para todo grupo biótico, desde las bacterias hasta los macroorganismos. Entonces hay un patrón muy parecido en el caso de los suelos. Estos son otros porcentajes, luego cambian un poquito dependiendo del autor, ¿no? Pero vean, es más o menos se mantiene igual. Leptosol, 27%, regosol, 14%, Farsem, calcisol, lubisol, vertisol. Cambisoles, aquí se amplía un poquito más el espectro de los dominantes, pero vean, a partir del Solonchak en adelante, pues ya hay una baja contribución de estos suelos, incluso a partir del cambisol, ¿no? Menos del 5% estarían aportando otros suelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 20 grupos de suelos están aportando menos del 5% a la diversidad de tipos de suelos que tenemos. Y aquí hay algunos ejemplos de perfiles. Observemos estos perfiles. El de arriba, vean, es un leptosol. Vean la profundidad. Son someros. Ajá. Se llama leptosol rendícico. Este suelo es un suelo muy somero, pero que tiene buena cantidad de materia orgánica que lo hace muy poroso. Este está en la península de Yucatán, es un ejemplo de la península de Yucatán. Pero vean el caso de acá en el B, que es el vertisol. Este vertisol. Vean, la característica es que estos suelos se agrietan, porque tienen tanta arcilla que cuando se secan, estos suelos se contraen y entonces se hacen estas aberturas, que son las grietas. Ajá. Este tiene más profundidad que el anterior, por ejemplo. El que sigue, el C, es un histosol. Vean la profundidad del histosol. Es mucho más de 1 metro y tiene bastante acumulación de materia orgánica en la superficie. Es mucho más poroso porque la materia orgánica le da esta mejor estructura, mayor porosidad. Hay acumulación de materia orgánica. En el D tenemos un andosol lúbico. Este suelo, observen, es de producto de acumulación de cenizas volcánicas. De hecho, es un suelo que está en el volcán Chichón, en Chiapas. Y aquí está, vean, en el horizonte A es de bastante grosor y hay acumulación, vean todo este color gris, una importante acumulación de ceniza volcánica. El que sigue, el E, es un arenosol álbico. Vea, arenosol. Son suelos muy profundos, pero hay una dominancia por arriba del 80% de arenas. Y tiene el calificador, vean, que es álbico, porque es el color claro, ¿no? Después, en el F, está un gipsisol petrogípsico. Vean, gipsisol no tiene tanta profundidad. Gipsisol implicaría, no lo vemos, pero que hay dominancia de yeso en el perfil. Y es petrogípsico porque es yeso petrificado, o sea, es yeso que se solubilizó y se volvió a precipitar varias veces, de tal manera que debe ser muy duro ese suelo. El proceso es la petrogipsificación. Está en San Luis Potosí, en la llanura desértica de San Luis Potosí. Y el G es un tecnosol úrbico. Esto no está en México, pero vean, este tecnosol es producto de la acumulación de residuos derivados de actividades antropogénicas, no agrícolas, sino antropogénicas. Han depositado en esta porción del terreno
pues desechos por ejemplo, de minería, desechos de construcción, residuos a lo mejor orgánicos, basuras, ¿no? Por ejemplo. Y vean que los horizontes, por acá hay un horizonte orgánico profundo, ¿no? No hay un orden específico, es profundo el perfil, pero no hay un orden de formación de los horizontes, porque estos horizontes se formaron de manera artificial, ¿no? Tuvo que pasar bastante tiempo, digamos, para que este suelo pueda ser cultivado. Esto ocurre, por ejemplo, en México, en algunos vertederos de basura, ¿no? Que incluso después se utilizan, se reforestan, se utilizan como parques o se utilizan para producir pastos o incluso algún frutal, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos ejemplos en México. Aquí hay otros. Este es un chernozem cálcico. Ajá. Vean, este se caracteriza porque el carbonato de calcio está por debajo de una capa de residuos orgánicos mezclados con arcillas, ¿no? Entonces, este horizonte, el del diagnóstico, es este de acá abajo, el que está de color blanco. Ajá, es un chernozem cálcico. Probablemente sea un chernozem cálcico álbico. Está ubicado en Durango. Este de aquí es otro leptosol rendícico, en Durango. Vean, la profundidad es mínima. Acá hay un regosol léptico. Y por acá, eso no los habíamos visto, lubisol crómico. Hay algún componente, en este caso el hierro, que le da esta coloración roja. Ajá. O el chernozem cálcico. Aquí hay algunos en la clasificación de la USDA. El lentisol, ustedes se den una idea. Ajá, vean cómo hace referencia nuevamente al clima. Aquí van a ver que lo asocian mucho a clima. El gleisol, el listosol, observen el listosol, cantidad de materia orgánica. Una amplia cantidad de materiales orgánicos acumulados. Ajá. Este es el caso del andisol. Nuevamente vean la acumulación en la parte de arriba de ceniza volcánica. Son suelos de muy baja estructura, porque tienen poca cantidad de arcillas. Estos suelos, si al quitar la vegetación, se vuelven como polvorones. O sea, es un suelo deforestado de este tipo. Cuando uno camina sobre él, como no tiene estructura, es como si caminara en talco. Ajá. El insectisol, suelos con contenido de arcilla, suelos con material parental, pues en proceso de alteración, son más desarrollados que los entisoles. Ajá. No tienen arcillas, hierro, aluminio, y la cantidad de materia orgánica es baja, aunque son más profundos que los entisoles en el sistema USDA. Vean nuevamente el vertisol. Hay arcillas expansivas, en este caso es mormorinonita, que al mojarse, pues se expande, se hacen chiclosos, es un tipo de barro, ¿no? Y al secarse, se agrieta. Estos son otros, el caso del espodosol, del ultisol y del oxisol. Estos son suelos más desarrollados, son suelos mucho más profundos, con intensos procesos químicos, como el caso del oxisol, de oxidación del hierro, formación de hidróxidos de aluminio, que tienen materiales ya muy resistentes a la intemperización. Son suelos que han pasado por intensos procesos de intemperismo, ha transcurrido el tiempo suficiente para que las arcillas se degraden hasta hierro o hasta aluminio o hasta sílice, como el caso del espodosol. Entonces ya estos compuestos últimos, digamos, ya no se intemperizan, sino más bien se empiezan a combinar con otros elementos del ambiente, por ejemplo, con el agua, con el oxígeno,
y se forman estos estados de oxidación del hierro 2 o hierro 3 en condiciones sobre todo de ambientes altamente húmedos. Aquí hay otros perfiles, vean nuevamente un lubisol cutánico, vean la cantidad de poros, esos son los cutanes que se deben a las raíces que penetran este lubisol. Es crómico porque tiene algo de acumulación de hierro. Vean, aquí están el grupo de referencia, lubisol. Cutánico es el calificador, ¿no? Y el especificador es que es crómico. Y aquí hay un lubisol también, grupo de referencia, pero este es úmbrico. Hay menos procesos de oxidación al interior. También hay algunos cutanes, pero no son tan relevantes como acá. Aquí hay un faeosem y acá un andosol en Tacámbaro, Michoacán, que es un suelo. Aquí hay acumulaciones de ceniza en esta primera capa de suelo, como del 0 al 25 centímetros. Ajá. Y después hay un horizonte de transición A y después un horizonte C. Este es el caso de los gipsisoles, ¿no? En Cuatro Ciénegas. Son productos donde hay intensos procesos de gipsificación o petrogipsificación, formación de yeso. Estas son algunas dunas donde hay yesos, ¿no? Gipsisoles, pero hay unos que son tan petrogipsificados, como en este caso que les estoy colocando aquí, ¿no? Que prácticamente están convirtiéndose nuevamente en roca por esos procesos de disolución y de precipitación que están ocurriendo continuamente. Y bueno, les quiero comentar que además de las clasificaciones formales de la UTA, de la WRB, decíamos que también hay clasificaciones locales. Y en particular hay una línea de la edafología que se llama etnoedafología. Y la etnoedafología lo que busca es analizar las clasificaciones del suelo de algunas culturas milenarias. Una de las más famosas, pues, es la cultura, la clasificación china de los suelos, y otra es justo la clasificación maya de los suelos, que atañe en parte a nuestro país. Entonces, el doctor Carlos Ortiz Olorio se ha dedicado a abordar este tema de la etnoedafología y se dio cuenta, digamos, que los mayas tenían su propio sistema de clasificación con sus descripciones y le asociaban nombre a las ciertas propiedades que tenían los suelos. Aquí están algunas descripciones en ese sistema de clasificación, en este cuadro que les estoy colocando en la pantalla, y aquí está el nombre que le daban los mayas a ese tipo de suelo. Y él se dio cuenta que esos nombres mayas y las características coincidían prácticamente completamente con las características generales de los órdenes de suelo que establece la WRB. Ajá. Que digamos, incluso en algunas características eran tan detalladas que los mayas le daban un nombre distinto a esos suelos y que la WRB a nivel de orden pertenecen al mismo orden. Por ejemplo, es el caso de los leptosoles. Vean, todos estos son leptosoles. Los mayas tenían un nombre particular para cada uno de estos suelos, pero se diferencian. O sea, ellos les daban nombre distinto porque para ellos no era lo mismo. En la WRB, a nivel de orden, es lo mismo, pero a nivel de calificador o de especificador o de calificador primario y secundario, tienen propiedades distintas. Por ejemplo, algunos son líticos, rendícicos, otros son nudlíticos, otros son hiperesqueléticos, ¿no? O o sea, hay alguna propiedad en el nivel de calificador o de especificador que les permitía diferenciar, ¿no? Entonces, digamos que pues el conocimiento que tenían estas culturas de estos suelos, pues era muy amplio. Tenían una palabra para nombrar los suelos,
los dividían en suelos, en dos tipos de suelos, aquellos con altos niveles de materia orgánica y aquellos que tenían bajo nivel de materia orgánica. Aquellos suelos que eran muy modificados por el hombre, agregando algunos elementos, incluyendo los restos arqueológicos, ¿no? Y aquellos suelos que eran poco modificados por el hombre. Entonces tenían digamos, un conocimiento que es digno de rescatarse, a decir de los etnodafólogos, y de tratar de aprovechar ese conocimiento, sobre todo porque en algunas partes de nuestro país siguen prevaleciendo estas culturas y siguen manejando sus sistemas de clasificación que podríamos de alguna manera empatar con el sistema de clasificación de la WRB en aras del manejo sustentable de los suelos. Entonces, eso es lo que les quiero platicar sobre clasificación de suelos. Hasta aquí le voy a dejar para que darles la palabra a sus compañeros para la exposición de clasificación. El siguiente tema es sobre muestreo de suelos. Entonces, primero vamos a permitirle a sus compañeros que expongan. Si queda un poco de tiempo, abordamos un poco de muestreo de suelos. Y en lo que sus compañeros nos comparten su presentación, me gustaría saber si tienen alguna duda o algo que quieran comentar respecto a este tema. Adelante, chicas, chicos. Pues esto último de la clasificación maya me parece muy interesante. Supongo que, pues inclusive ellos tienen un conocimiento más profundo de esta clasificación. Sería interesante, pues incluirla, ¿no? Sí, y ha sido muy poco estudiado, ¿eh? La etnografología en nuestro país se ha desarrollado muy poco. Hay clasificaciones de suelos asociadas con el manejo que tienen algunas culturas en el suelo, en el paisaje. Por ejemplo, el empleo de terrazas es importante, ¿no? Otros manejos como el que hacen, por ejemplo, del suelo en Xochimilco, también es interesante, ¿no? Pero esto fue con más interés para lo de la agricultura, ¿no? O para la producción de alimentos. Así es, así es. Sí, por supuesto, era una cuestión de, pues, visualizar en el espacio geográfico los sitios donde se podía producir mejor y más alimento. Sí, sí, este enfoque más de ecología, pues ya surge mucho después. Muy bien, pues adelante, ¿eh? Cuando quieran empezar. Bueno, pues nosotros somos el equipo 5, nos tocó lo que es la clasificación y taxonomía de los suelos. Y nuestro equipo está conformado por Daniela, Montserrat, Carolina, Sleida, Ricardo y yo, Eric. Sí. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Bueno, primero les vamos a hablar acerca de la clasificación WRB. En su historia, en los años 80, como resultado de diversas problemáticas que se presentaron relacionadas con el uso del suelo, la FAO y otras instituciones en el 81 decidieron desarrollar una base internacional de referencia para la clasificación de suelos, o IRB, cuyo objetivo era organizar los suelos a escala global. En 1992, la IRB fue renombrada como Base Referencial Mundial de Recursos Suelo, o WRB, y entre los años 98 y 2006 fue adoptado como un sistema oficial de clasificación en numerosos países, incluyendo a México. La siguiente, por favor.
La WRB tiene como objetivos desarrollar un sistema internacional aceptable para describir el suelo y que éste pueda vincularse o relacionarse con clasificaciones nacionales. Otro de sus objetivos es proporcionar una base científica sólida para su uso en áreas como el manejo de recursos naturales, agricultura, geología, hidrología o estudios más específicos relacionados con el recurso suelo. La siguiente, por favor. En cuanto a su arquitectura, esta clasificación se basa en horizontes de diagnóstico, propiedades de diagnóstico y materiales de diagnóstico. En conjunto se llaman diagnósticos y esto es para cada uno de los horizontes. Estos diagnósticos se han establecido atendiendo principalmente a procesos edafogénicos principales y reciben un nombre específico, como por ejemplo, horizonte álbico, cambio textural abrupto y artefactos. Repito, esto es para cada uno de los horizontes. Para entender mejor cómo está estructurado esto, es importante consultar la guía para descripción de suelos de la FAO. La siguiente, por favor. Bueno, regresando a la clasificación, esta clasificación comprende dos niveles. El primero o primer nivel son 32 grupos de suelos de referencia o GCR. Y en el segundo nivel, al nombre de la GCR se le añade un conjunto de calificadores. En total son 185 calificadores, principales y suplementarios. Y estos calificadores van a reflejar ciertas características secundarias como procesos formadores secundarios, incluso hasta los diferentes usos que se les puede dar a estos suelos, o procesos tales como el color, saturación de ácidos o bases, u otras propiedades físicas y químicas. Siguiente. En esta tabla se observan los 32 GCRs del primer nivel de clasificación. La siguiente, por favor. Y en esta segunda tabla se observan los calificadores principales y secundarios, pero para el caso de los criosoles. Cada GCR tiene un número específico de calificadores. Y bueno, los nombres de los calificadores del grupo 1 se escriben a continuación del GCR. Y los nombres de los calificadores del grupo 2 van siempre entre paréntesis. Por ejemplo, criosol clásico técnico y entre paréntesis límico dirénico. La siguiente. Bueno, ¿qué pasó? Tienes ¿Me tu escuchas? micrófono apagado. ¿Eres? Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ya Sí, te oímos, Ahora sí Ricardo. te escucha. Sí, sí, estupendo. Bueno, en cuanto a los principios básicos, la WRB se basa en 10. Nosotros vamos a nombrar los que creemos que son los más importantes. Número 1, las propiedades, horizontes y materiales de diagnóstico son observables y medibles en campo y están relacionadas con los procesos formadores. Número 2, en esta clasificación no se utilizan parámetros climáticos para clasificar el suelo. 3, el primer nivel o nivel jerárquico superior se establece atendiendo principalmente a los procesos edafogénicos principales. Y el segundo nivel jerárquico o segundo nivel se establece utilizando un proceso formador secundario o características significativas para el uso del suelo. La siguiente, por favor.
Ay, permítame, este no pasa, espérenme. Bueno, ahora les vamos a explicar un poco sobre los grupos de la WRB. En el primer grupo se van a encontrar los suelos con capas orgánicas y en ese grupo están los listosoles, que son suelos típicos de zonas húmedas que tienen un elevado contenido en materiales orgánicos. Y el código de este suelo sería HS. Siguiente, por favor. En el segundo grupo están los suelos con fuerte influencia humana. Y aquí vamos a encontrar los antrosoles, que son suelos que han tenido uso agrícola, y los tecnosoles, que son suelos cuyas propiedades son por un origen técnico. Siguiente, por favor. En el tercer grupo se van a encontrar los suelos con enraizamiento limitado. Aquí se van a encontrar los criosoles, que son aquellos suelos en donde la acción del hielo determina su formación, su estructura y su dinámica. También se encuentran los leptosoles, que son suelos delgados con fragmentos gruesos. Los solonets, que tienen alto contenido de sodio. Los vertisoles, que se encuentran en condiciones alternas entre sequía y humedad, que es lo que decía el profesor, me parece que la arcilla se expandía y se retraía, entonces por eso se agrietaba. Los solonchats, que tienen alta concentración de sales solubles. Siguiente, por favor. En este grupo vamos a encontrar los suelos regulados por la química del hierro y del aluminio, pues estos van a tener un papel importante en su formación. Vamos a tener los gleisoles, que son afectados por agua freática, los andosoles, que son suelos de origen volcánico, de color oscuro y muy porosos. Los podsoles, que se caracterizan por una alta lixiviación. Los plintosoles, que son suelos que contienen plintita. Los netisoles, que son suelos profundos, rojos y bien drenados, con un contenido de arcilla de más del 30%. También tenemos a los ferralsoles. Siguiente, por favor. A los ferralsoles, que son suelos dominados por arcillas de baja actividad, como la caolinita. Los planosoles, que son de un color claro y con una textura gruesa, que muestran signos de estancamiento periódico de agua. Y por último tenemos a los espagnosoles, que son altamente mineralizados y frecuentemente inundados. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del grupo 5 se encuentran los que tienen acumulación pronunciada de materia orgánica en el suelo mineral superficial. El chernozem pertenece al suelo superficial muy oscuro de carbonatados secundarios. Este tipo de suelo es negro y es rico en humus, además de que tiene potasio y fósforo. Es un suelo de los más fértiles para la agricultura y tiene un horizonte A. Y dentro del suelo superficial oscuro con carbonato secundario se encuentra el castañocen. Este suelo es rico también en humus y produce una capa superficial marrón que se caracteriza por el primer metro de profundidad y tiene un horizonte petrocálcico. En esto también se encuentran los suelos superficialmente oscuros, sin carbonatos secundarios, con alta saturación de base. En ellos están los pausens. Este tipo de suelo se caracteriza por poseer una marcada acumulación de materia orgánica
Y estos son suelos de pradera o bosque y su horizonte es módico. Y dentro del, bueno, la otra es el suelo superficial oscuro con baja saturación de bases y está el umbrisol, los umbrisoles. Estos son suelos que se encuentran en zonas templadas y subhúmedas. Tienen un horizonte superficial grueso, que es oscuro, y es muy rico en materia orgánica. Su perfil es de tipo AC y en ocasiones tiene un perfil B. El siguiente grupo es son los con acumulación de sales moderadas, solubles o de sustancias no salinas. Dentro de la acumulación de cementación por sílice se encuentran los durisoles. Los durisoles son suelos de ambientes ácidos y semiáridos y contienen sílice y tienen un perfil AC o ABC. Bueno, estos suelos también los ocupan para pastoreo extensivo. También están los de acumulación de yeso secundario, que son los gipsisoles. Estos tienen suelos, de acumulación de sulfato de calcio, que es el yeso, y se concentran debajo de los horizontes B. También están los de acumulación de carbonatos secundarios, que son los calcisoles. Estos son suelos asociados con climas áridos o semiáridos y tienen un perfil de un horizonte A y su color es pálido y es pobre en humus. Dentro del grupo de suelos enriquecidos en arcillas en la parte superficial. Carolina, tantito nada más. Sí. Cuando te refieres el perfil es de la superficie a la roca. Las capas son los horizontes, porque a veces te refieres al horizonte como el perfil. Entonces, no sé si te queda claro o a lo mejor te confundiste al decirlo, pero te lo señalo. Y la otra es que el durisol que presentas ahí, ese rojo, parece no ser un durisol, ¿eh? Pero bueno, por el color rojizo, más bien parece un nitisol. Los durisoles tienen colores claros por la dominancia del sílice. Pero bueno, está bien, nada más. Lo busqué y me apareció ese. Sí, Bueno, me imagino que es una cuestión de ese tipo, pero nada más lo señalo para los demás. Para hacerla. Sí, ¿qué tal es, profesor, por la observación? Tenemos aquí los de interdigitaciones de materia gruesa, texturizado de color claro dentro de una capa de textura más fina y de color más fuerte. En estos están los retisoles. Y bueno, los retisoles están, están compuestos de arcillas y muestran una baja saturación de bases. Muchos de estos suelos los ocupan para pastizales. Y tenemos los de arcillas de baja actividad y baja saturación de bases, que son los acrisoles. Estos se desarrollan principalmente sobre productos de rocas ácidas y tienen elevados niveles de arcilla y son ricos en sílice. Tenemos los de arcillas de baja actividad con alta saturación de bases, que son los dixisoles. Estos suelos tienen una acumulación de arcilla y se desarrollan en condiciones tropicales y el clima en el que están son subhúmedos o semiáridos. Y tenemos los de arcilla de actividad baja con saturación de bases, que son los salisoles. Estos también tienen arcilla y también tienen una actividad elevada de vermiculita y se desarrollan en climas trópico húmedo o subhúmedo. Tenemos los de arcillas de alta actividad y saturación de bases, que son los durisoles. Bueno, estos se desarrollan en llanuras y
sus climas son secos. En el grupo 8 tenemos los suelos con poca o ninguna diferenciación del perfil, que es lo que nos decía el profesor hace rato. Y tenemos los moderadamente desarrollados, que son los cambrisoles. Bueno, este tipo de suelo se caracteriza por la formación de minerales de arcilla y óxidos de hierro. Tenemos los arenosos, que son los arenosoles, y bueno, como su nombre lo dice, pues están compuestos de arena. Este tiene una característica que tiene muy baja capacidad de retención de agua y son extremadamente pobres en nutrientes. Tenemos los de sedimentos estratificados, fluviales marinos y lacustres, que son los fluvisoles. Bueno, estos son suelos que no se desarrollan ningún horizonte, pero son muy ricos en nutrientes y son muy fértiles. Tenemos los de ningún desarrollo significativo de perfil, que son los regosoles. Este es un suelo muy débilmente desarrollado y el desarrollo del perfil es mínimo, ya que, bueno, una de las consecuencias es por la corta edad y la lenta formación del suelo que tiene. Ahora les vamos a hablar de la clasificación de sistema USA o Soil Taxonomy. Es un sistema de clasificación natural que está basado principalmente en las propiedades de los suelos. Su objetivo es agrupar suelos con génesis y propiedades similares. Esta clasificación más bien se encuentra jerarquizada y cada suelo pues lo agrupa en su categoría. Tiene niveles que están basados en las características observables del suelo, porque fueron observadas ya sea en laboratorio o en campo. Los niveles son órdenes que se basan en la presencia o ausencia de los principales diagnósticos y comprenden 12 taxas. Los subórdenes se basan en la presencia o ausencia asociada a la humedad o condiciones climáticas, y a la vegetación, comprende 63 taxas. El gran grupo se basa en la presencia o ausencia de características de diagnóstico específicas del estado base, la temperatura del suelo y la humedad del suelo. Comprende 300 taxas. El subgrupo se basa en identificar propiedades críticas comunes en los suelos. Son menos de 1.400 taxas y la familia se basa en la textura, los diferentes minerales y la profundidad de los suelos. La serie se basa en diferentes características de los horizontes, como el color, su textura y su consistencia, entre otras. Siguiente, por favor. Como se mencionó antes, para ubicar a un suelo dentro de esta clasificación, se tienen que observar sus propiedades diagnóstico. Y para esto se tienen a los horizontes superficiales de diagnóstico, que son los epipedones. Y pues el epipedón se forma en la superficie o cerca de esta, y la mayor parte de su estructura es de roca destruida. La mayoría presenta un color oscurecido porque hay presencia de materia orgánica y este puede mostrar evidencias de eluviación. Se dividen en 8 y se los vamos a presentar a continuación. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos al epipedón mólico, que este está compuesto de materiales minerales mezclados y su estructura es de roca, pero incluye estratificaciones finas de hasta 5 milímetros o menos. Entonces, su contenido de carbono orgánico va desde un 0.6% o más y tiene una capacidad de intercambio catiónico que está dada por una saturación de bases de 50% o más. El epipedón úmbrico
Este presenta características como las que ya había mencionado del epipedón mólico, pero la diferencia está en que su capacidad de intercambio catiónico está dada por una saturación de bases menor al 50%. Y además, para diferenciarlo de otros epipedones que vamos a mencionar adelante, este no presenta ni artefactos, ni marcas de pala, ni superficies elevadas. Siguiente, por favor. Otro epipedón es el melánico, que presenta un color oscuro, es rico en materia orgánica, es espeso, es típico de suelos volcánicos y tiene un 6% o más de carbono orgánico y presenta propiedades ánicas. Esto quiere decir que va a tener materiales moderadamente interperizados y va a ser rico en, por ejemplo, alófano y mogolita y ferrihidrita. También está el epipedón folístico, que se forma por una capa de material orgánico que se satura por menos de 30 días y es representativo, algo representativo es la capa de hojarasca de los bosques. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es el epipedón antrópico, que consiste de material orgánico en el suelo, mineral, que presenta algunos, que como ya lo había mencionado, presenta algunas alteraciones que son causadas por la actividad humana. También se le considera como tierra petra o pie de arado. Es muy rico este epipedón es muy utilizado para el arado y la producción de cultivo. El epipedón plagen es un horizonte formado por la acción humana, del humano, pero aquí la diferencia es de que su grosor o su espesor es de mayor de 50 centímetros y tiene contenidos o pedazos de ladrillo y arena. La que sigue, por favor. El epipedón ístico se encuentra normalmente en la superficie, aunque no es un requisito porque igual se puede encontrar enterrado. Consta de material orgánico y se caracteriza por estar saturado de agua. Presenta síntomas de reducción cuando no es drenado artificialmente. Y luego tenemos el epipedón ocrístico, que es aquel que no cumple las características exigidas a los otros 7 epipedones, porque tiene un brillo muy alto, puede estar seco, demasiado duro o incluso puede estar delgado, pero no llega a cumplir las exigencias de los epipedones folísticos o ísticos y no se puede clasificar dentro de estos. Siguiente, por favor. Bueno, dando un repaso sobre lo que es el horizonte, son una serie de niveles horizontales que se desarrollan en el interior del suelo, los cuales presentan características como es la composición, la textura, la adherencia, y estos horizontes pues se distinguen o estratos, se pueden separar mediante letras, ¿no? Por ejemplo, el horizonte O, la A, la B y la C, y esto como lo habían mencionado, con las características que presentan. D, pues ahí tenemos que todo se origina por la roca madre, y C presenta fragmentos de roca madre, y la O, pues, son los primeros, o es el mantillo o la manta que presenta la hojarasca o la materia orgánica. La que sigue. Claro. Ups. Creo que se le fue. Sí, hace rato tenía problemas para pasarlo, no sé si se salió, a lo mejor se... ¿Alguien más tiene la presentación que la pueda compartir?
Lo que Carolina regresa. Es que era la única que tenía pues la posibilidad de presentarla en su computadora. Ah, O pueden mandármela a mí a WhatsApp y yo la abro desde mi computadora. ok. ¿Eres parte del equipo, Ale? No, no lo es. No, pero bueno. No, pero puedo ayudarles. Sí, Solo con que me la pasen. a ver, ¿Por qué no mejor me pasas tu correo? Es que está muy pesada y no creo que no sé si pueda cambiar. Te lo escribo entonces en el chat. sí, Sí, o también me la porfa. pueden enviar. Creo que ya regresó Carolina. Ay, Entonces, a perdón, ver. es que se me fue el internet, perdónenme. Sí, no te preocupes. ¿Le doy siguiente? Sí, porfa. Sí, Bueno, dentro de estos horizontes subsuperficiales tenemos al horizonte álbico, que es un horizonte eluvial de colores claros, particularmente blanquecinos, y es un horizonte en el cual se presentan arcillas y óxidos, más bien las arcillas y los óxidos de hierro ya han sido eliminados, mientras que el horizonte ágrico es un horizonte iluvial que se formó bajo lugares donde se han hecho cultivos y contiene cantidades muy grandes de limo, arcilla y humo siluvial. Siguiente, por favor. El horizonte argílico va a presentar un contenido mayor de arcilla que los horizontes que se encuentren encima de este y es muy rico en arcilla de origen iluvial. El horizonte cálcico es un horizonte también iluvial donde se han acumulado grandes cantidades de carbonatos. Siguiente, por favor. Y el horizonte cámbico, este está formado por diferentes procesos de transformación, pueden ser físicos o químicos, y presenta textura de arena muy fina y un espesor de 15 centímetros o más. Siguiente, por favor. El horizonte de Uripán está endurecido, cementado, en parte por sílice y quizás por agentes como óxido de hierro, carbonato y silicatos de aluminio. Presenta pedones secos por el aire y no se hidrata cuando es remojado por tiempo prolongado en agua o en ácido clorhídrico. El horizonte fragipán está endurecido y denso. Se encuentra debajo de algún horizonte. Tiene un bajo contenido en materia orgánico, alta densidad de masa y se quiebra. Parece cementado cuando está seco, pero cuando está húmedo tiene un estado quebradizo moderado a débil. Normalmente se encuentra de un color moteado y tiene una permeabilidad lenta. La que sigue, por favor. El horizonte egípcico consiste en una zona no cementada por un enriquecimiento secundario del sulfato de calcio. Tiene un espesor de más de 15 centímetros y tiene al menos 5% de yeso más que el horizonte que se encuentre por debajo de él. El horizonte cándico tiene una textura fina y se encuentra debajo de algún epipedón. Normalmente es el ocrístico o hemólico. Su límite superior normalmente es claro o gradual y tiene un alto contenido de arcilla.
El horizonte nátrico es un tipo de horizonte como argílico, algo así, y caracterizado por la presencia de cantidad significativa de sodio. Tiene estructura prismática o columnar y puede o no romperse en bloques. Ahora la Estos tienen que suelos son muy... cambiar, ¿no? A la Ajá. diapositiva. El horizonte nátrico es un tipo especial de horizonte argílico, es el que les decía. Y el horizonte óxico se desarrolla en suelos que están sujetos a lavados bastante intensos. Estos horizontes deben de ser de al menos 30 centímetros de espesor y son encontrados en climas tropicales o subtropicales y en suelos viejos con superficies estables. Tienen poca o ninguna presencia de arcilla y hay un incremento gradual en el contenido de arcilla, pero va poco a poco. La que sigue, por favor. Tenemos aquí el horizonte petragípsico, que es un horizonte cementado que contiene acumulaciones de yeso regularmente duros y de color blanquizco o blancuzcos. Su espesor es de 10 centímetros y como observamos ahí en la imagen, pues la parte blanca, ¿no? El horizonte sálico es un horizonte superficial somero que contiene un enriquecimiento de sales que son fácilmente solubles. Su espesor aquí es de 15 centímetros. En la que sigue. El horizonte espódico es un horizonte superficial, la cual contiene sustancias amorfas y luviales compuestos por materia orgánica y aluminio. La característica de este horizonte es de que tiene un pH alto. El horizonte sulfúrico igual es un horizonte subsuperficial, formado por el drenaje artificial y oxidación de la materia orgánica. La característica de este horizonte es de que es peligroso ya para las plantas y animales por el pH que tiene muy, muy ácido, muy bajo. En la que sigue. Bueno, ya que se identificaron los horizontes diagnóstico, entonces ya podemos ubicar a ese suelo dentro de un orden. Y pues tenemos los siguientes: el orden alfisoles, que presenta un horizonte argílico, cándico o nítrico y una saturación de bases del 35% o más. Entonces estos suelos se ocupan para la agricultura. Tenemos al orden andisoles, que tiene un horizonte óxico en los primeros 150 centímetros de superficie o 40% de arcilla, pero con un horizonte cándico, pero con propiedades de minerales interperizables característicos de un horizonte óxico y con un límite superior en los 100 centímetros. Este orden de suelos es de origen volcánico. Siguiente, por favor. Están los aridisoles, que presentan una saturación de bases menor al 35% y tienen un horizonte argílico o cándico, o un fragipan, pero con un horizonte argílico o cándico encima, o también puede estar dentro o debajo de este. O puede tener películas arcillosas de 1 milímetro y son muy secos. También están los entisoles, que presentan escasa o nula evidencia de horizontes pedogénicos. Entonces muchos van a tener un epipedón antrópico. Son arenosos o muy superficiales y pues son suelos jóvenes. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son los órdenes de gelisoles, que son suelos relativamente jóvenes con un pequeño desarrollo del perfil. Esto se debe a que se encuentra localizado en bajas temperaturas y se encuentran horizontes diagnósticos como lo que es el mólico, el ístico, el úmbrico y el cálcico. Los órdenes de los histosoles son suelos con epipedón ístico. Están formados por la acumulación de materia orgánica en zonas frías, inhibiendo la descomposición de plantas y animales.
recomendable en la producción de cebollas, papas y zanahorias. Los órdenes incipisoles son suelos que no han desarrollado sus horizontes, son inmaduros, que tienen perfiles poco definidos arenosos, como lo que mencionaba. El orden molisoles son suelos de color negro o pardo que se han desarrollado a partir de sedimentos minerales en climas templados. Están dentro de los suelos más productores de alimentos. El Ahí orden nada más existe. perdón, les voy a señalar en la anterior que acaban de exponer. Acuérdense, todos los órdenes llevan mayúscula, inceptisoles, molisoles, M mayúscula, molisoles. Sí. Ok. Los oxisoles son suelos típicos de regiones tropicales o subtropicales. Se encuentran en pendientes suaves y superficies antiguas. Son mezcla de cuarzo, cualín, óxidos libres y materia orgánica. Son suelos casi uniformes, sin horizontes claramente marcados. El orden espodosoles es el suelo con mezclas amorfas de material orgánica y aluminio. Se encuentran en suelos no alterados un horizonte subyacente aluvial, que está generalmente de color gris a gris claro y tiene un color más o menos como el del cuarzo. La mayoría de espodosoles tiene poca arcilla silicatada y la clase textural, su textura es arenosa. La que sigue, por favor. Los ultisoles es el suelo que tiene horizontes que contienen una cantidad bastante apreciable de arcilla silicatada translocatada y pocas bases. La saturación de bases en la mayoría de ultisoles decrece en las profundidades. Y el orden vertisoles es el suelo que tiene un alto contenido de arcilla expandible y que tiene en algún momento del año grietas profundas. Estos suelos se retraen cuando están secos y se expanden cuando se humedecen. La que sigue, por favor. Y pues ya, eso sería todo. Ok, muy bien, con bastante detalle, me agradó, yo creo que amplían bastante lo que habíamos abordado sobre el tema. Nada más para su trabajo traten de llegar a alguna propuesta, alguna conclusión, algo que les permita a ustedes, por ejemplo, comparen las dos clasificaciones y traten de llegar a una conclusión, ¿no? ¿Cuál les parece a ustedes mejor y por qué? ¿Cuál es la que recomendarían utilizar? ¿Cuál es más completa, etcétera? Discutan un poquito ya en términos de su trabajo para su escrito, ¿no? Que van a entregar al final del trimestre. Por ahí pueden complementar un poco. ¿Sale? Esa sería mi recomendación. Sí, profe, gracias. Y pues muchas gracias por su exposición. Hasta aquí le dejamos, ya estamos sobre el tiempo. Nos vemos entonces el viernes. Les recuerdo, la primera hora vamos a abordar el tema de muestreo de suelos, la segunda hora va a ser el examen, les proyecto por este medio la pregunta y les doy un tiempo para que la respondan. Entonces van a ser, todavía no sé si 5 o 10 preguntas puntuales, y ustedes escriben la respuesta en Word y me la envían a mi correo. ¿Sale? Entonces estúdiele, repasen sus apuntes y pues nos vemos el